Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de arco coseno. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente. Y es igual a arco coseno de raíz cuadrada de x a la 3 más 7. Como nos podemos dar cuenta, estamos frente a la derivada de una función trigonométrica inversa. Cabe recordarles que siempre que comienzo un ejercicio de este tipo les digo que arco coseno es una notación que se puede reescribir de la siguiente manera también. Si nosotros tenemos arco coseno en general, digamos, de u, esto se puede reescribir como coseno a la menos 1 de u. Son notaciones equivalentes, lo que va a variar aquí ya es la escritura de acuerdo al autor que estemos trabajando. Entonces yo siempre aconsejo de que reescribamos nuestro ejercicio en términos de la notación más simplificada, como es coseno a la menos 1. Es una notación muy simplificada y nos da más alivio en la escritura. Quedaría y es igual a coseno a la menos 1 de la raíz cuadrada de x a la 3 más 7. Una notación un poco más sencilla, pero a la postre es lo mismo. Y aquí estamos en condiciones de comenzar a hallar la derivada de esta función. Entonces procedemos y quedaría lo siguiente. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de el coseno a la menos 1 de la raíz cuadrada de x a la 3 más 7. Bueno, ya tenemos expresada la derivada de la función esta que vamos a hallar, que es coseno a la menos 1, y nos damos cuenta que estamos frente a una derivada inversa, la cual tiene una regla pertinente, y es la siguiente. Esta regla nos va a permitir hallar la derivada y es la siguiente regla. En general, si tenemos derivada con respecto a x, digamos del coseno a la menos 1 de u, esto va a ser igual a ¿qué? A la menos derivada con respecto a x de u sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Esta es la regla que me permite hallar la derivada de esa función. Entonces apliquémosla de manera detallada, paso a paso, el presente ejercicio. Y quedaría la siguiente: menos la derivada con respecto a x del argumento, que en este caso es la raíz cuadrada de x a la 3 más 7, sobre, dándole aplicación estricta a la regla, sería raíz cuadrada de 1 menos el argumento, que es la raíz cuadrada de x a la 3 más 7, toda esta expresión al cuadrado. Y esto aquí es la derivada de y con respecto a x. Estamos aplicando exclusivamente la regla que hemos escrito. Nosotros tenemos que hallar la derivada de esta función. Observamos que aquí en el numerador nos toca hallar la derivada de un radical. Cabe recordar que cuando vamos a hallar la derivada de un radical, nosotros el radical lo expresamos en términos de potencia. Y recordamos qué propiedad nos permite expresar una potencia, un radical en términos de potencia. Si nosotros tenemos en general esta propiedad de la álgebra elemental, raíz enésima de a a la n, a la m, raíz enésima de a la m, esto va a ser igual a la m sobre n. Entonces, una expresión que está en términos de radical la podemos reexpresar
en términos de potencia, de acuerdo a la necesidad. Y viceversa, una expresión que tenemos en algún momento determinado, expresada en términos de potencia, la podemos expresar acá en términos de radical. La propiedad funciona, como saben muy bien, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, de acuerdo a la necesidad misma del ejercicio. Entonces procedemos a reexpresarla y quedaría lo siguiente. En el numerador quedaría menos la derivada con respecto a x de, aquí tendríamos x a la 3 más 7 elevada a la 1 medio. Recuerde que el índice acá del exponente racional corresponde al índice del radical y el numerador corresponde al exponente de la cantidad subradical, que en este caso está elevado a la primera potencia. Toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos, vamos aquí a completar, que esto aquí es igual a la derivada de y con respecto a x. Aquí tenemos la raíz cuadrada de una cantidad subradical elevado al cuadrado. Recuerden de que aquí podemos nosotros simplificar eliminando el radical y eliminando en este caso el exponente, dado que es exponente 2. Y en ese orden de ideas nos quedaría el paréntesis y queda x a la 3 más 7. Bueno, y ya hemos avanzado bastante en este proceso. Aquí que tenemos ahora la derivada de una función potencia, que no es más que aplicar la regla de la cadena. Nos toca aquí en el numerador de esta expresión aplicar lo que es la regla de la cadena, una función potencia, y sería lo siguiente. Si nosotros tenemos la derivada con respecto a x de a a la n, aplicando la regla de la cadena, esto sería igual a n, que multiplica a la n menos 1 por la derivada con respecto a x de ¿qué? De a. Vamos a aplicar esta regla en el numerador de la expresión. Entonces quedaría de la siguiente manera. Menos, aquí sería 1 medio, que multiplica a x a la 3 más 7 elevado a la 1 medio menos 1, que multiplica a la derivada con respecto a x de ¿qué? De x a la 3 más 7. Vamos a dejarlo tal cual, x a la 3 más 7, haciendo todo al detalle, paso a paso. Todo esto sobre el radical, y ya podemos comenzar a desarrollar algunas cosas en el radical. Esto aquí es la derivada de y con respecto a x. Acá en el radical tenemos 1 menos por más nos da menos, x a la 3, y menos por más nos da menos, 7. Entonces ya hemos desarrollado en la parte subradical esta expresión. Miremos a ver ahora el numerador de la expresión que estamos trabajando. Aquí tenemos unas operaciones indicadas en el numerador que ahora las resolvemos, 1 medio menos 1, y acá nos tocaría hallar la derivada de esta suma o diferencia. Recordemos esta regla de derivación que me dice lo siguiente. Si nosotros tenemos en general derivada con respecto a x de u más o menos v, esto es igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de v. Entonces apliquemos esta regla de manera detallada, paso a paso. En el numerador de la expresión, recordemos que acá tenemos 1 medio menos 1, que es una operación de racional muy elemental, y quedaría lo siguiente. Menos 1 medio
que multiplica a x a la 3 más 7. Un medio menos 1 me da menos un medio. Que multiplica, vamos a abrir aquí un signo de agrupación corchete, y aquí detalladamente hacemos derivada con respecto a x de ¿qué? De x a la 3 más la derivada con respecto a x de ¿qué? De 7. Cerramos nuestro corchete sobre toda esta expresión aquí, sobre nuestro radical, y acá en el radical tenemos 1 menos x a la 3 menos 7. Nosotros vamos a desarrollar las operaciones indicadas aquí, y aquí sería menos x a la 3, vamos a dejar la variable primero, menos x a la 3, y 1 menos 7 da menos 6. Esto acá es la derivada de y con respecto a x. Bueno, vamos a particionar el tablero. Vamos a particionar aquí el tablero para continuar, y analicemos antes de continuar los procesos acá abajo. Aquí nos toca hallar ahora la derivada de una potencia, la potencia de una variable, y la derivada de una constante. Vamos a recordar estas reglas de derivación que me dicen. La derivada de una constante, recordemos que en general dice lo siguiente: derivada con respecto a x de c, siendo c una constante, es igual a 0. Entonces vamos a aplicar esta regla de la derivación, y acá en la derivada de una potencia vamos a aplicar la misma regla que aplicamos acá en la derivada de la potencia de una función, obviamente como una variable, dado que no va a ser regla de la cadena. Entonces se debería aplicar la primera parte sin la extensión de la regla de la cadena. Hagamos ese proceso y quedaría lo siguiente. Vamos a hacerlo inicialmente así, como menos un medio que multiplica, esto dejémoslo inicialmente como está, x a la 3 más 7 más 7 elevado a la menos un medio. Vamos a dejarlo inicialmente así. Por, vamos a abrir nuestro corchete. Decíamos que la derivada de x a la 3, que es una potencia, sería de manera detallada 3x a la 3 menos 1, haciéndolo detalladamente, más la derivada de la constante, que es 0. No se hace necesario poner el 0, pero nosotros por formalismo desarrollamos todos los pasos sobre el denominador que tenemos. En este caso el denominador sería la raíz cuadrada de x menos x a la 3 menos x a la 3 menos 6. Y esto que está aquí es la derivada de y con respecto a x. Aquí podemos desarrollar unas operaciones indicadas en el numerador, que es lo del exponente, y sumar este con 0, que esto no implica mucho. Y esta expresión, tenemos este binomio elevado a la una potencia negativa. Entonces, ¿qué propiedad podemos aplicar ahí? Cuando nosotros tenemos una expresión como esta, a la menos n, esto es igual a 1 sobre a la n. Para poder quitar el exponente negativo, nosotros ponemos un 1 en el numerador de toda la expresión. La expresión la ponemos en el denominador, pero con signo positivo en el exponente. Quedaría así un racional de esta forma. Entonces, en ese orden de ideas vamos a aplicar esa propiedad y desarrollamos la primera parte. Entonces me quedaría, vamos con calmita a escribir menos un medio que multiplica, vamos a hacerlo con calma, 1 sobre, aquí sería x a la 3, este 3 quedó extraño, 1 sobre x a la 3 más 7. Recuerden que se pone el mismo exponente pero con signo positivo, o sea,
un medio. Esta parte que está acá, vamos a dejarla indicada aquí, y ahora la multiplicamos, quedaría simplemente 3x a la 3 menos 1, 3x a la 2. Dejémoslo así y ahora desarrollamos todo el proceso. Esto acá, este es un medio, es esta expresión que está acá. Ahora viene el denominador, que es toda esta expresión ahora sobre la raíz cuadrada de menos x a la 3 menos 6. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Ahora lo estamos haciendo de manera detallada. Aquí tenemos un producto continuado en el numerador. Vamos a desarrollarlo. Y me quedaría menos 1 por 1 menos 1 por 3x cuadrado menos 3x cuadrado. Entonces quedaría en el numerador menos 3x al cuadrado. Menos 3x al cuadrado. Vamos a hacerlo con calma sobre toda esta expresión que sería 2 que multiplica esta expresión que tenemos x a la 3, este binomio, más 7 a la 1 medio, ya nosotros lo podemos reexpresar ahora en términos de radical. ¿Cómo lo expresamos en términos de radical? Aplicando esta propiedad. Lo tenemos en términos de potencia, lo reexpresamos en términos de radical. Y entonces ahora me quedaría aquí 2 que multiplica a la raíz cuadrada de ¿qué? De x a la 3 más 7. Ahora lo estamos haciendo paso a paso. ¿Sobre qué? Sobre la raíz que tenemos acá, que es la raíz cuadrada de menos x a la 3 menos 6. ¿Y esto qué es? Nuestra derivada de y con respecto a x. Vean que lo estamos haciendo paso a paso. ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos completar el racional poniéndole un denominador 1 aquí. Le ponemos un denominador 1 para completar el racional. Y de esta manera nosotros podemos aplicar esta propiedad que es el producto de los extremos. Producto de los extremos sobre el producto de los medios. Entonces apliquemos esta propiedad producto de los extremos sobre el producto de los medios, que algunas personas de manera jocosa dicen la ley de la oreja, pero hay que darle la terminología matemática precisa solo a todos los procesos. La ley de la oreja es una terminología muy vulgar. Entonces procedemos, decimos 1 que multiplica a menos 3x cuadrado, quedaría menos 3x al cuadrado. Sobre, aquí tendríamos 2 que multiplica a raíz cuadrada de x3 más 7 por raíz cuadrada de menos x3 menos 6. Quedaría entonces de la siguiente manera. 2 que multiplica a la raíz cuadrada de x a la 3 más 7. Vamos a ponerlo aquí entre paréntesis porque tenemos un producto indicado por la raíz cuadrada por la raíz. Esto quedó extraño aquí. Vamos a hacer las cosas con calmita. Aquí sería por, vamos a abrir el paréntesis, la raíz cuadrada de menos x3 menos 6. Menos x3 menos 6. Y esto aquí es la derivada de y con respecto a x. Miren lo que nos está dando. Raíz cuadrada de x3 más 7 por raíz cuadrada de menos x3 menos 6. Una expresión muy bonita que estamos obteniendo y fácilmente el autor podría dejar ya este resultado. Podría dejar este resultado. O podríamos optar en pensar en otros procesos. Miremos qué otro proceso podemos llevar a cabo. Bueno, entonces miremos de que les había dicho de que ya podríamos dejar este resultado
de acuerdo a la opción del autor. En este orden de ideas vamos a demarcarlo, este resultado, en una cuadrícula aquí rectangular. Quedó muy abajo esto. En una cuadrícula rectangular de esta manera. Pero si preferimos desarrollar el denominador de la expresión de acuerdo a la exigencia del texto del autor, nos tocaría hacer lo siguiente. Aquí tenemos la raíz cuadrada de x3 más 7 o la raíz cuadrada de menos x3 menos 6. Aquí podemos recordar que existen propiedades de los radicales como la siguiente. Si nosotros tenemos la raíz enésima de a por la raíz enésima de b, esto es igual a la raíz enésima de a por b. Entonces observemos que apoyándonos en estas propiedades de los radicales podemos afrontar dicha situación y tendríamos lo siguiente. El numerador lo podríamos observar que va a quedar tal cual, como menos 3x al cuadrado. Vamos a poner una línea divisoria un poco elongada. Aquí sería igual la derivada de y con respecto a x. Y acá en el denominador 2 que multiplica, ya aplicando la propiedad que tenemos, sería la raíz cuadrada de ¿qué? Nos quedaría entonces el producto de las cantidades subradicales, x a la 3 más 7, que multiplica a menos x a la 3 menos 6. Producto de cantidades subradicales. Entonces ya le hemos dado aplicabilidad a esta propiedad de los radicales. ¿Qué tenemos aquí? El producto de dos binomios, propiedad distributiva. Vamos a aplicar, aprovechar un poquitico este espacio y la aplicamos. Me quedaría entonces menos 3x al cuadrado. Aprovechemos un poquitico este espacio aquí. Sobre, esto aquí es la derivada de y con respecto a x. Aquí vamos a poner el 2 2 que multiplica. Bueno, aquí tenemos entonces, observemos que nos toca poner el radical 2 que multiplica a la raíz cuadrada del producto de estos dos binomios, sería x a la 3 por menos x a la 3. Recuerden que cuando nosotros tenemos este producto, si yo tengo a la n por a la m, esto es igual a la n más m, cuando las bases son iguales. Nosotros podemos hacer lo siguiente. Si yo tengo x a la 3 por menos x a la 3, quedaría más por menos nos da menos. X a la 3 por x a la 3 se suman los exponentes, sería x a la 6. X a la 6. Luego tendríamos más aquí por menos nos da menos. X a la 3 por 6 sería 6x a la 3. Luego sería más por menos nos da menos. 7 por x a la 3 sería 7x a la 3. Y por último, más por menos nos da menos. 7 por 6, 42. Bueno, en este orden de ideas, se nos acabó el tablero. En la parte inferior del tablero, vamos a borrar esta parte que en el momento ya no se necesita. Y podemos abrir los espacios suficientes para culminar con lo poco que falta de dicho ejercicio. Un ejercicio que nos ha dado para aplicar muchas propiedades de las matemáticas previas. Bueno, miremos entonces que podemos ya particionar el tablero. Vamos a particionarlo aquí. Particionamos acá el tablero. El numerador pueden observar que no va a variar.
quedaría menos 3x al cuadrado. Aquí sería sobre la raíz cuadrada. Recuerden que esto aquí es la derivada de y con respecto a x. Y acá, que no nos falte el 2 que multiplica a la raíz cuadrada. Aquí tenemos ya entonces esta expresión. 2 que multiplica a x a menos x a la 6. Vamos a escribirlo. Menos x a la 6. Menos x a la 6. Luego tenemos menos 6x3 menos 7x3. Nos damos cuenta que son términos semejantes, los cuales se pueden simplificar y quedaría menos 6 menos 7 sería menos 13. Menos 3. Hacemos reducción de términos semejantes. Reducción de términos semejantes. Menos 13x3. Menos 13x3. Luego menos 42. Extendemos, hacemos elongación de las líneas. Y este sería entonces nuestro segundo resultado. Nosotros podemos aquí delimitar esto con una cuadrícula de tal forma que logremos resaltar el resultado. Y de esta forma nos damos cuenta que hemos aplicado todas las propiedades pertinentes y tenemos respuestas equivalentes. Esta respuesta que obtuvimos aquí, que está delimitada con la línea verde, la cuadrícula verde, es muy equivalente a la que está acá, dado que nosotros lo que hemos hecho es aplicar las propiedades de los radicales y todos los productos indicados le aplicamos la propiedad distributiva y hicimos luego reducción de términos semejantes y de esta forma nos quedó este resultado. Ya que es un ejercicio muy bonito, el cual hemos desarrollado de manera detallada, paso a paso hemos desarrollado el ejercicio de manera detallada sin omitir nada. Vea toda la estructura del ejercicio, el despliegue matemático que hemos utilizado y hemos obtenido o una respuesta acá o esta respuesta acá de acuerdo a la exigencia del texto o del docente en cuestión. Como siempre, aquí en la parte derecha del tablero fuimos escribiendo cada una de las reglas o propiedades que en el momento oportuno se hicieron necesario traer a colación para la justificación de cada uno de los procesos que se llevaron a cabo. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, profe Haniver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum. Recuerden, desde Barranquilla, Colombia, para el mundo entero, profe Haniver Chartuni.